Bueno, buenas noches. Gracias a los compañeros por la invitación, al presidente Lugo por acompañarnos, Fátima, muchas gracias, a Hugo. Aquí estamos a pesar de que algunos de nosotros, por ser funcionarios, en el caso del Estado venezolano, que es mi caso, yo soy miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, nos imponen regulaciones de movilidad. Sí, parece mentira, pero si tú intentas ingresar al Paraguay a través de tu identificación como en un pasaporte de servicio o diplomático, necesitas visa. Si vienes con tu pasaporte normal, que fue lo que yo tuve que hacer, no necesitas visa. Y bueno, esa es una de las razones que vemos cómo esa trama imperial que se teje alrededor de los países va funcionando para imponernos incluso violaciones de derechos humanos y violaciones de tratados internacionales que ellos mismos diseñaron, como es el Convenio de Viena. O sea, una cosa básica. Pero así está funcionando este mundo, así estamos en medio de esta coyuntura. Nos tocó vivir la época luminosa que muchos de nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, soñaron. En el caso de Venezuela, yo peco no solamente de venezolanista, sino de chavista. No solamente voy a pecar de venezolanista, sino de chavista. ¿Por qué digo esto? Y rescato el punto de partida con el cual comenzó nuestro querido amigo Gustavo Borges Revilla, que fue en 1989. El pueblo de Venezuela, fíjense, cuando Chávez llega al poder, Venezuela tenía unos marcadores de pobreza, a pesar de haber explotado el petróleo por más de 100 años, con un 67% de pobreza y un 35% de pobreza extrema. Analfabetismo, exclusión, no acceso al agua potable. Y por allí pudiéramos dibujar cuál era la realidad. En 1989, un movimiento popular de rabia, de ira colectiva, se levanta contra el planteamiento del Fondo Monetario Internacional, tratando de imponerlo en Venezuela a trocha y mocha, como decimos nosotros, a rajatabla. Carlos Andrés Pérez, además, siendo buen alumno del Consenso de Washington, trató de implementar la normativa, el programa de ajustes. Y digo normativa porque ellos lo asumen como parte normal y natural de esa trama imperial que se cierne sobre los países. En el caso de Latinoamérica, funcionó de varias maneras. Unos a través del Fondo Monetario Internacional, otros a través de tratados internacionales, otros a través de préstamos. Y en esta nueva etapa está funcionando de otra manera a través de OEA y ONU. Pero no me quiero adelantar porque quiero hacer la referencia de Chávez y por qué lo debemos traer a colación, porque mucha gente se pregunta, ajá, ¿qué vamos a hacer en esta coyuntura? Cuando el comandante Chávez insurge el 4 de febrero de 1992, se levanta contra una situación de cosas que en 1989 no tenían dirección política. Fue el pueblo en la calle y más de 5.000 muertos. Es decir, en Bolivia hay 30 y tantos. En Chile, y no es por desmeritar los proyectos, sino que quiero que tengamos conciencia
de cómo actuó la derecha y en ese caso el ejército a mansalva, acribillando a un pueblo. Fueron más de 5.000 muertos que todavía hoy no sabemos a ciencia cierta en dónde están. Y solo hasta 1999, cuando Chávez gana el poder, asume la dirección política del Estado venezolano, que reconoce ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad del Estado venezolano en esas muertes. Sobre esa sangre, sobre esa muerte, se levantó Venezuela. Se levantó el pueblo venezolano y confió en una propuesta alternativa que presentó el comandante Chávez al país y que consistió en la refundación de la República a través de una Asamblea Nacional Constituyente, que además es un hecho, digamos, desde el punto de vista de la teoría constitucional, que ya venía desde 1787, 1789, con las asambleas constituyentes y mucho antes, con el Abad Sieyès, mucho antes. Chávez lo retoma, lo revitaliza y entiende que lo primero que tenía que hacer era un proyecto político que permitiera la viabilidad de la toma del poder para materializarlo. Pero Chávez no se conformó solamente con el diseño interno de un escudo de protección a los intereses nacionales, como fue la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que esencialmente es una constitución antineoliberal. Esa es la primera característica de nuestra Constitución. Porque desde el mismo momento en que tú reconoces los derechos fundamentales como derechos constitucionales, además de cumplimiento privilegiado, no hay manera de que no se cumplan. No necesitas un desarrollo legislativo para hacerlo, para tener que cumplirlo, para la obligación de cumplimiento, porque están garantizados constitucionalmente. Una constitución además que votó el 74% de los venezolanos a favor de ella. Construyes una institucionalidad que protege en el núcleo duro, nosotros decimos el núcleo pétreo de los derechos fundamentales. Vivienda, educación, salud. Incluso nuestra Constitución plantea la protección de derechos intangibles, como por ejemplo el derecho a la recreación. Y por eso Chávez se embarca en la idea de darle a los venezolanos la posibilidad de que pudieran viajar, de que tuviesen acceso a hoteles de calidad. Y por eso el Estado venezolano se embarca en un proyecto como ese. Pero además coincido con Gustavo de que Chávez se dedicó al tema geopolítico. Yo creo que aún nosotros no le hemos hecho honor a la capacidad que tuvo Chávez de la visión geopolítica de lo que podía convertirse como polo de poder Suramérica y Latinoamérica. Porque cuando Chávez toma la decisión no solamente de impulsar que Venezuela ingresara a Mercosur, ya no solamente como un acuerdo de carácter económico, sino político, pero además geopolítico, porque recuerdo que el comandante decía, Mercosur está en el Caribe, tienen salida a toda la fachada del Caribe, porque Chávez sabía lo que significaba, como lo sabía Bolívar, el control del Mare Nostrum, es decir, del Mar Caribe, que para los norteamericanos y para los ingleses era vital, porque su poder aún hoy sigue siendo marítimo. Sí, aún hoy. Aún hoy sigue siendo marítimo, y si no, les cuento que en Venezuela en este momento hay serios problemas de distribución de combustible porque han sancionado a todos los barcos que distribuyen alimentos y que distribuyen los aditivos
químicos para nosotros hacer la gasolina que consume el parque automotor venezolano. Porque además hay que decirlo, nuestra empresa petrolera que recupera Chávez a través de la idea de la plena soberanía petrolera, fue una empresa montada a imagen y semejanza de la necesidad de los Estados Unidos de Norteamérica. Su tecnología es esa. Entonces, el carácter de dependencia de nuestra industria, si se puede llamar industria nacional, pero sobre todo de PDVSA, que es el corazón de la economía venezolana, porque nosotros somos una economía monoexportadora, depende indisolublemente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ustedes dirán, ¿y cómo hizo Chávez para sustraerse de esa lógica y avanzar? Bueno, se puso prioridades. En principio, Chávez entendió que había que darle de comer a la gente. Eso es lo real. La política de hacer material lo que decía la Constitución. No hay otra. No hay otra. Había que hacer realidad, concretar lo que planteaba la Constitución. Porque si no, para la gente era letra muerta. Tú tenías que sacar de la pobreza al 67% que se estaba muriendo de hambre. Entonces Chávez se encargó de apalancar con la renta. Yo no soy de las que criminalizo la renta, porque además el Estado venezolano tiene una característica fundamental, y es que es un Estado que es dueño de la renta del suelo, porque somos dueños de los recursos petroleros que están en el suelo y en el subsuelo. Eso es una condición que nos da históricamente la ley de Bolívar de 1829, que confrontó la idea fundamental de los ingleses de quedarse con los recursos de Venezuela. Y eso es histórico, constitucionalmente es así, además, es una obligación constitucional. Entonces Chávez utilizó eso para conformar, imaginemos círculos concéntricos. En el caso nuestro de Venezuela particular, la Constitución como escudo protector. Primer anillo de protección. El segundo anillo de protección, UNASUR, Mercosur, el ALBA, Petrocaribe, porque entendía la importancia de contar con el Caribe. A Venezuela no pudieron aplicarle la Carta Democrática gracias al voto del Caribe, que fue un voto de hermandad, solidaridad y demostración de amor y de lealtad hacia la idea de un hombre que entendió que podía utilizar la energía como un factor de unión en favor de los pueblos. Y sacrificó ingresos de su propio país para favorecer a otros. Y eso es una idea solo de un tipo que ve más allá que nosotros y que además tiene claro cuál es la geopolítica. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que yo viva con un vecino y yo me esté muriendo, yo tenga con qué comer y el vecino se esté muriendo de hambre. No se va a construir comunidad si no igualamos las condiciones y las oportunidades para todos. Es absurdo, y Chávez lo entendió. Y el tercer círculo concéntrico, que es el que no ha permitido que invadan Venezuela hoy, fue la construcción de alianzas estratégicas con China, con Rusia, porque, como decía Bolívar, nadie es libre impunemente. Nadie que maneje un proyecto estratégico, liberador, emancipatorio, de soberanía, de independencia y de autodeterminación, los imperios lo van a perdonar. Y por eso es que dan el golpe parlamentario y después lo legalizan contra Lugo. Por las políticas que se estaban desarrollando en favor de una clase excluida, afectando intereses de los terratenientes, de los dueños de la hacienda paraguaya como ellos lo ven. Esa es la realidad.
Y lo mismo con Zelaya, cuando habló de un movimiento, la posibilidad de una asamblea constituyente, los secuestraron e impusieron a Micheletti, a un gorila, a través de un golpe parlamentario, y se acabó. Y ahorita acaba de ganar el proyecto, digamos, progresista las elecciones, y la OEA dijo, no, no vale, tumbaron la luz y ganó el otro. La institucionalidad que ellos mismos construyeron, hoy la están pateando. Ellos están imponiendo hoy un estado de excepción mundial en donde el derecho no vale de nada. Hay un nuevo derecho y es el derecho de las corporaciones. Yo coincido con la compañera con el tema del constitucionalismo corporativo, porque a través de esa trama es que nos han dominado. Primero por el derecho. Nuestros procesos han sido absolutamente apegados a la legalidad. De hecho, la época gloriosa que se vivió en Latinoamérica, ninguno de nosotros puede decir que esos presidentes llegaron por vías distintas a las impuestas por el sistema. Es decir, fuimos a elecciones con sus reglas, les ganamos en toda la línea. Los pueblos aprendimos a meternos por las grietas que nos dejaron y les ganamos en toda la línea. Sin embargo, eso hoy ya no es suficiente. Ya no es suficiente ganar elecciones. Ahora, según ellos, tenemos que ser legítimos en el ejercicio del poder. ¿Y qué me dicen entonces de Bolivia? ¿Qué más legítimo, qué más eficiente, qué más eficaz? Y sin embargo, le dieron un golpe de Estado y en menos de una semana quedó consolidado. Porque incluso sus propios seguidores del partido lo entregaron en bandeja de plata. Entonces nuestra pregunta es, ¿qué hacer? Porque yo no la tengo. Si ya sabemos que metiéndonos en las grietas que nos dejaron, construyendo una institucionalidad y respetándola, no es suficiente garantía para conservar el poder. ¿Qué vamos a hacer? Y se preguntarán, ¿por qué en Venezuela no ha pasado lo que ha pasado en toda Latinoamérica? Esa es la pregunta de las 50.000 lochas que muchos se hacen. En este momento estamos en tiempos de caotización. Nosotros decimos desde Venezuela, en tiempos de malandro. ¿Ves? Porque no hay derecho. Ellos acabaron, están imponiendo un Estado de facto. No hay Estado de Derecho, se acabó el Estado de Derecho. Tal cual como lo conocíamos y como ellos los construyeron y nosotros los aprendimos. Ya no existe. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué razón unos pueblos resisten y otros no? ¿Por qué unos pueblos entregan más fácil que otros? ¿Qué pasó en Venezuela que se encontró una fórmula distinta? Chávez se dedicó primero a lo social y paralelamente a lo político. Pero además, Chávez, que para mí era el mejor comunicador del siglo XX, no lo digo yo, lo dicen los expertos en comunicación política, se dedicó a formar a la gente, a formarla permanentemente. Como saben, como la gota de agua sobre la roca. Pi, pi, pi. Y ese plus de conciencia es el que hoy aún nos sostiene en el poder. Porque no crean ustedes que no hay gente que está brava con el gobierno y que está molesta por las situaciones que se presentan. Pero nosotros hoy estamos en el poder porque está Chávez al frente del gobierno. Su espíritu, su palabra,
su idea. Eso es lo que nos sostiene. Y la firmeza de un pueblo que, a pesar de las diferencias que pueda tener, se sostiene en la claridad de que el otro camino es el camino de la muerte y de la nada. Es el camino de la nada. Porque incluso el peor de nosotros es mejor que ellos. Entonces nosotros no tenemos opción. Y el pueblo venezolano lo entiende. El pueblo venezolano sabe que la otra opción es la nada. Pero eso fue gracias al plus que Chávez nos sembró, y yo sí creo firmemente en el mito que Chávez recuperó, en el mito de la venezolanidad como gesta emancipadora, libertadora, la idea luminosa de la libertad que Chávez nos devolvió a los venezolanos, el orgullo de haber salido de nuestras tierras a liberar y fundar 5 naciones. Eso nos devolvió Chávez. Y eso ha irradiado a nuestro pueblo. Y pese al bloqueo criminal que se le aplica al pueblo venezolano, ahí estamos de pie. Y estamos de pie además porque entendemos que el compañero Nicolás Maduro sigue una línea irreductible, porque si se hubiese plegado a ellos, bueno, no les quiero contar lo que estuviera pasando en Venezuela. Entonces, yo acudo a la historia, porque mientras tengan pueblos desmemoriados, por eso el tema cultural es fundamental, mientras esos pueblos, nuestros pueblos, nos recuerden de dónde vienen, qué somos, a dónde vamos, perdamos el arraigo, perdamos nuestro horizonte de sentido, porque estos proyectos tienen mucho de espiritual, ¿saben? Esta lucha que se está dando desde Latinoamérica es la lucha histórica entre los proyectos de liberación y los proyectos de dominación, de esclavitud y de oscuridad sobre nuestros pueblos. Entonces, esta idea luminosa de la emancipación del continente, digamos, con la acumulación de recursos materiales más grande del planeta y que puede significar la salvación del sistema capitalista, ponerle la mano tal cual como lo conocemos. Chávez lo vio muy claro, lo vio Bolívar muy claro, como la posibilidad de construcción de espacios vitales, de espacios geográficos que permitieran lograr el equilibrio y la armonía del mundo. No tenemos todas las respuestas, porque hoy la guerra que nos hacen sobre todo es una guerra a través de armas conceptuales, de armas cognitivas, inadvertidas, que van ablandando la voluntad de lucha de los pueblos. Pero ya eso incluso no les alcanza. Ahora los proyectos se han ido otra vez al ejercicio de la fuerza fáctica, de los militares disparándole a la gente. Y además con un actor o con, sí, bueno, las multilaterales que se supone que están para defender los derechos humanos de los seres humanos en favor de esos proyectos de dominación. Y si no, díganme qué significa que ayer el ministro de facto, ilegítimo e ilegal de Bolivia, el ministro de Interior Murillo, haya declarado que como no hay policías en Cochabamba, no hay seguridad en las zonas del Alto, pues ellos simple y llanamente no van a votar. Así de fácil. Y tú eliminaste el apoyo del 67% de esa población, de la nacionalidad. Es el desconocimiento y la discriminación.
Entonces mi pregunta, y mi pregunta para todos en voz alta, ¿qué hacer? Nosotros creemos, y lo digo además con mucha modestia, que hay que seguir el ejemplo que Caracas dio, como dice nuestro himno nacional. El ejemplo que Bolívar dio, el ejemplo que Chávez dio. Chávez entendió que no era suficiente darle a la gente cosas. Había que construir una subjetividad, había que construir un relato épico, épico. Había que construir, además, poder más allá de las instituciones. Y por eso Chávez conforma una sala constitucional para ejercer el control de las decisiones del legislativo y del ejecutivo. Pero se aseguró que allí estuviese mayoría de las fuerzas progresistas, ni bobo que fuera. Porque además Chávez entendió, como ganó además y tuvo mayoría en lo que se conoce como el Congreso, para nosotros Asamblea Nacional, a partir de allí, esas elecciones eran en segundo grado, designó fiscal, contralor, afines, porque es que si no, ¿cómo diseñas tú dentro de esa institucionalidad una lógica de poder? Pero además hay otro plus, y solo les dejo esta perla. Chávez construyó poder real entre lo militar y lo cívico. Y hoy hay 3.300.000 milicianos con armas y con fusiles. Si los militares se comen la luz, tenemos 3.300.000 que van a defender el proyecto. Así de clarito. Chávez lo entendió porque era militar. Entonces, no solamente tienes que ser, tienes que parecer. Y Chávez, dentro de esa institucionalidad, se metió por las grietas y construyó una alternativa. Y yo, por supuesto, tengo que defender ese proyecto porque ese proyecto dio resultados. Y hoy, en la región, pese a las diferencias que podamos tener, con algún enfoque, sigue en pie. Algo tenemos que haber hecho bien. Algo tiene que haber hecho bien Chávez. Acusado de milico, incluso la izquierda no lo quería, la izquierda interna venezolana. Y Chávez tuvo la idea y la visión de amalgamar todos esos procesos y todas esas ideas. Que después de su asesinato, nosotros decimos que lo asesinaron, era necesario para poder hacer esto que están haciendo hoy, porque con Chávez vivo, yo creo que era difícil que pudieran avanzar lo que han avanzado en tan poquito tiempo. Entonces nosotros sí reivindicamos esa lucha del comandante Chávez, sí reivindicamos la idea luminosa de construcción, no solamente constitucional, sino material, real, de poder. Y además de construir los disuasivos estratégicos para que una potencia hegemónica decida meterse algún día en Venezuela transmutado y cancelado. Pero si es así, puede ser que entren. El tema es cómo van a salir. Porque si algo tienen los venezolanos de cualquier tendencia política, es que no acepta imposiciones de ningún imperio. Lo demostramos en el pasado, esperemos que no tengamos que demostrarlo ahora. Y por ahora, bueno, seguimos en el poder. Saludos, gracias.